Estimadas amigas y amigos del portal, bienvenidos a esta emisión de día lunes 9 de marzo del año 2020. Y vamos a empezarlo con un hecho de gran gravedad, de mucha gravedad, que ocurrió el fin de semana y que es de gran gravedad porque indica que el camino de la violencia que están tomando muchos chilenos ha dado unos cuantos pasos hacia adelante. Me refiero al ataque contra el periodista Cavada, quien fue reconocido por algunas personas que marchaban en una de las marchas del rechazo. Fue golpeado con un palo y luego pateado y machacado en el suelo. Y Cavada tuvo que ser llevado a un hospital eventualmente. Esto es de extrema gravedad no porque Cavada sea Cavada, no porque sea un periodista y por lo tanto los medios hayan abundado más sobre esto porque es uno de los suyos el que sufrió el ataque. No, podría haber sido cualquier otra persona y la gravedad sería la misma. El punto que quiero hacer, de que es de extrema gravedad, porque señala que hemos pasado de la etapa en que se ataca con violencia a alguien porque anónimamente pertenece a una categoría abstracta de enemigos. Alguien que no conocemos, no le sabemos su nombre, no sabemos de su vida, no sabemos quiénes son sus parientes, no tenemos idea, es simplemente una figura en abstracto que forma parte como un engranaje de un colectivo. En otras palabras, ha sido deshumanizado, es una cosa. Es lo que los marxistas, en el lenguaje tan peculiar de ellos, llamaban y tal vez todavía llamen elementos. Elementos, por ejemplo, contrarrevolucionarios. El elemento ya no es una persona con toda su rica textura de vida, historia personal. Es un elemento, como un grano de arena, como un átomo de nitrógeno. La nada misma es un elemento. Y como tal, es tratado. Eso es lo que permite normalmente los grados mayores de violencia. Se ataca a alguien que no es una persona, sino parte de un colectivo abstracto que se asocia al mal. Pero cuando se empieza a atacar a alguien porque es alguien determinado, porque tiene una identidad, entonces estamos en un nivel aún peor, aún superior de violencia. No cabe ninguna duda que los que atacaron a Cavada no vieron simplemente miembros de esa categoría más bien desdeñada, despreciada o detestada por muchos de los que participan en estas marchas, esa categoría que son los periodistas, los cuales consideran que han estado distorsionándolo todo. No fue solo eso. Lo reconocieron como Cavada y lo atacaron como Cavada. Eso es lo grave. Podría haber sido otro periodista con otro nombre. Podría haber sido no periodista, sino que otra persona con otro nombre, pero que lo atacaran por ser esa persona con ese otro nombre, por ser ese individuo. Hemos avanzado entonces unos cuantos metros o kilómetros más por el camino que conduce a la guerra civil. Esto lo he dicho antes. No hemos llegado a la guerra civil, pero estamos en el camino que conduce a ella. Es cuestión de seguir avanzando. Es cuestión que sigamos aumentando los niveles de violencia, que sigamos viendo marchas con estas llamadas primeras líneas o vanguardia de jóvenes, de mocetones, con escudos, palos, cascos, dispuestos a reventarle la cabeza a alguien. Por supuesto, todos dicen, en estos casos, que están para defenderse. Bueno, esto es como las naciones en guerra. Nadie dice, esta guerra empezó porque yo ataqué, yo agredí a la otra nación. Todos plantean que se están defendiendo, que es una guerra defensiva. Yo vi suceder algo parecido el año 72-73 y ya saben cómo terminó. Y era menos violento que ahora, aunque ustedes no lo crean. Habían ciertas reglas, estaba un poco más acotado. No participaba la ciudadanía en su conjunto. No salían las poblaciones completas a cometer estropicio. Eran el Patria y Libertad por un lado, el MIR por otro, o algunos otros grupos por el estilo, y eso era. Ya era bastante malo, y terminó muy mal, porque la cosa iba también a la guerra civil. Aquí está peor. Tenemos más gente,
tenemos más sectores que se involucran, tenemos más odiosidades, tenemos más medios de organizar estos eventos, todos los medios digitales. Ha habido una especie de aprendizaje en cuanto a las técnicas o tácticas de lucha callejera. Todo se ha hecho más peligroso, más agresivo. Entonces, lo de Cavada refleja que estamos entonces en la etapa en que ya se ataca a personas específicas por su condición personal. No ya por su condición de miembros de un grupo, sino por su condición individual. Asociada, por supuesto, y por eso se le ataca al mal. Pero no por eso deja el elemento individual, personal, de estar operando como un factor de la mayor importancia. Eso es lo peor. Lo de Cavada no fue lo único que ocurrió este fin de semana. En Providencia, desde las torres de edificios de los años 60 o 70 que están, no me acuerdo cómo se llama la calle, pero cerca de Antonio Vara, por ahí, arrojaron desde algún departamento hacia al Tuntún, hacia la marcha del rechazo, botellas y ladrillos. Hay videos, no estoy contando, no estoy inventando nada, hay videos. Milagrosamente, que yo sepa, nadie recibió uno de esos artefactos en la cabeza porque lo habría matado. Imagínense ustedes la velocidad que cobra un ladrillo arrojado de un 18º piso, el impacto, o una botella. Los que hicieron eso, por supuesto, no estaban atacando a un individuo específico, estaban atacando esa categoría general que era los que marchan por el rechazo, o sea, los fachos, porque todos nos estamos convirtiendo en miembros de una categoría abstracta odiada por la otra categoría abstracta. Están los que odian a los fachos, a los reaccionarios, a los pinochetistas, puras categorías abstractas. Luego están los que odian a los comunistas, a los periodistas, a los jorcos, como los llaman también, otra categoría abstracta. Ya no hay personas, no hay individuos con los cuales quizás nos conocemos, con los cuales nos hemos encontrado. No, son engranajes de una entidad odiada que hay que destruir, destruyendo esos engranajes. La gente con poca imaginación, que no es capaz de ver más allá de sus narices, y miran a su alrededor y ven que está todo normal y que hay una persona que está regando el jardín aquí y que van pasando las micros por allá. Ese es el tipo de persona profundamente en ese que dicen, ¿qué va a pasar? Y hacen este gesto típico aquí. Bueno, yo vi lo mismo el 71, 72. Lo vi en la universidad, donde se supone que son todos inteligentes. Cuando yo dije que iba a quedar la crema, y tal como dijo el señor Durán, Julio Durán, van a haber cuajarones de sangre, ¿qué me dijeron? Eso no pasa aquí. No se imaginaban, porque era el año 69, cómo las cosas maduran, cómo el grupito que tira piedra se convierte en el grupito que después dispara balazo, cómo el enfrentamiento puñete se transforma en el enfrentamiento con fierro, para matarse unos a otros. No se lo podían imaginar, no tenían capacidad para ver cómo las cosas se modifican, mutan, degradan o crecen, según el caso, como usted lo quiera ver. Aquí hay una gran responsabilidad del gobierno. Porque, ¿saben? En toda sociedad y en toda época, por las razones que expuse creo que el sábado, en las invasiones bárbaras, ustedes siempre van a encontrar un porcentaje bastante considerable de gente que son violentos, potencialmente energúmenos, dispuestos a sacarle los sesos a alguien de un fierrazo, si se dan la oportunidad. O si se da cualquier circunstancia que inmediatamente saque a la superficie su rabia. Ustedes conocen gente así, además. Esa gente irascible que anda siempre con una expresión ya de rabia, de rencor, y que por la menor cosa explotan y son violentos. Todos conocemos gente así. Bueno, hay mucha gente así. Hay otros cuya violencia la esconden mejor. Aparecen fríos y calmos por fuera, pero están repletos de odio. Y pasan fantaseando con imágenes de destrucción. Siempre ha existido, es una constante. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que permite que estas personas, que son tantas, tiren un ladrillo o una botella por la ventana de su edificio o identifiquen a una persona que no les gusta y le den un fierrazo? Lo vamos a ver de inmediato, después de mi primer bloque comercial, estimados amigos.
Monparfum.cl, empresa chilena situada en Francia, exportadores exclusivos de los perfumes de las 3 casas más importantes del mundo en materia de perfumería. Entren a monparfum.cl, hay un chat por si quieren hacer preguntas, compren con los mecanismos normales de comprar en internet y van a recibir de inmediato porque tienen un depósito en Chile. Tienen también un negocio en la Galería de los Anticuarios con un 10% de descuento. Monparfum.cl, los mejores perfumes del mundo. Y la corredora de seguros Booker, especialistas en salud, tiene para ustedes una oferta muy breve, va a durar poco tiempo. Es un seguro para pymes contra incendios, sismos y robos. Creo que es interesante esto de los incendios y los robos principalmente. Tómalo en cuenta. Póngase en contacto ahora mismo en la dirección que aparece ahí, bookerseguros.cl, y háganse de este seguro contra sismos, robos e incendios. Y para los que quieren vender rápido, Hey, el vendedor más rápido, comparado con todos los demás corredores de propiedades de Chile. El mejor corredor inmobiliario. Vende rápido, arrienda muy bien, sabe encontrar buenos arrendatarios, sabe administrar arriendos. Si usted es rentista, póngase en manos de él. Y está ofreciendo esta casa, además, esta estupenda inversión. Por 15.000 UF usted se hace esta casa en Rapel, 280 metros cuadrados construidos, 7.300 metros cuadrados de terreno, 130 metros de embarcadero en la orilla del lago. Si no quiere ir a vivir, si no quiere tenerla, es una excelente inversión. No hay inversiones más seguras en tiempos como estos, en que ya no lo único que nos falta una invasión extraterrestre, que los bienes inmobiliarios. Y les decía, ¿quién es el gran responsable de que se estén dando estas situaciones cada vez más agresivas, que la gente ya no esté limitándose a acusarse, a insultarse o a agredirse así como individuos que se encuentran en algún lugar, sino que se empiezan a aglutinar en grupos, columnas, con vanguardias, con primeras líneas, etcétera? ¿Quién es el culpable de eso? El gobierno, pues, las autoridades. ¿Cómo han enfrentado y cómo enfrentan estas situaciones? ¿Cómo enfrentaron las del sábado, por ejemplo, a propósito del periodista el señor Cavada? Diciendo las frases vacías de siempre. ¡Rechazamos enérgicamente! ¿Y qué significa eso? ¿En qué consiste la energía de ese rechazo? O como hizo la Corte Suprema, ¡rechazamos categóricamente! ¿Qué significa categóricamente? ¿Qué significa categóricamente? Rechazamos la violencia, rechazamos esas cosas. Precisamente a propósito de esto último, el intendente de Valparaíso, a propósito que le dijeron qué pasa con estos tipos que ya se han convertido en los protagonistas de la vida en Valparaíso, y dijo, es baja la proporción de quienes quedan con alguna medida cautelar cuando son arrestados. Ahí podría tener un poco más de rechazo categórico la Suprema. El gobierno podría tener un poquito más de rechazo enérgico. ¿Qué otras formas de rechazo nos van a espetar mañana? ¿Ah? ¿Rechazamos estratosféricamente? ¿Rechazamos filatélicamente? ¿Qué más rechazos? El gobierno, en su cobardía, en su ineptitud, en su impotencia, o en cálculos, como algunos me dicen de algunos personeros de la moneda, de qué va a ser de mí mañana o pasado mañana, dejemos que las cosas sigan su curso, tengo un cargo asegurado en las Naciones Unidas, o en el FMI, o en alguna cosa, dejemos que la cosa siga, que lo ministren esto los funcionarios internacionales, que nos dicen qué es lo que hay que hacer, o me habían dicho qué es lo que no hay que hacer. El gran culpable es el gobierno, porque en toda época hay energúmenos dispuestos a reventarle la cabeza a alguien. Y si no sucede, porque hay una policía que funciona y una justicia que funciona. Cuando eso no ocurre, cuando las autoridades se limitan a amenazar o a decir simplemente que rechazan enérgicamente, ¿qué es lo que significa? ¿Podrían explicarme un enérgico rechazo? ¿Cuál es el efecto práctico que tiene? ¿O el categórico rechazo? ¿O la advertencia perseguiremos, llevaremos a la justicia a quienes resulten responsables? Cuando los que llegan a ser detenidos son liberados de inmediato, porque la propia justicia está repleta de ayudistas de esta gente. Si este país termina en una situación de guerra civil o lo otro, para impedir la guerra civil, va a ser culpa de este gobierno. ¿Saben una cosa? Yo voté por Piñera. Si yo hubiera tenido la más mínima sospecha de lo que iba a ocurrir, yo sabía que ya había una revolución en marcha, lo había escrito y lo había anunciado años antes. Y ahí están mis libros como prueba de que no me estoy jactando de nada.
Pero por supuesto no pude prever el grado de debilidad impresionante que llegaba al gobierno actual. Si yo lo hubiera previsto, habría votado por Guillé, haciendo el cálculo, bueno, con Guillé a lo mejor no hay eso que llaman el estallido social. Los señores de la insurreccional no habrían organizado el estallido social, porque estaría el compañero Guillé gobernando. O si hubiera habido un estallido antisocial, más bien dicho, quizá en una de esas Guillé habría sido menos complaciente. Muy probablemente, porque más complaciente o igual de complaciente que este gobierno es imposible. Así que por definición, puesto que no se le puede igualar en ese récord, tendría que haber sido un poquito menos, por lo menos un poquito menos. Aquí nadie le está pidiendo al gobierno que salga a masacrar gente. Aquí se le está pidiendo el mínimo de autoridad, de fuerza legal, de usar los instrumentos que la ley ofrece. No lo hacen. ¿Qué es lo que hacen? Eso sí. Fíjense ustedes que hace unos días atrás, creo que en Concepción o en algún otro lugar de Chile, una turba agresiva, con fierros, con palos, con botellas, con molotov, atacaron a un carabinero, era un motociclista, uno. Para disuadir la turba que lo atacaran y probablemente lo mataran, el hombre sacó su pistola y hizo un par de disparos, al aire. La turba empezó a retroceder, a disolverse. El hombre se dio media vuelta, le dio la espalda a la turba para recoger la motocicleta que se había caído porque le habían puesto una trampa para que se cayera, que es lo que ocurrió. Y uno de los miembros de esa turba decidió atacarlo de todas maneras. No sé con qué armas en la mano, pero no atacan a manos peladas. El carabinero entonces hizo uso de su arma de servicio y le disparó a las piernas, a una pierna, o disparó al suelo y la bala de rebote le dio en una pierna. En todo caso, no le disparó el pecho, no le disparó la cabeza, la bala le dio en la pierna y quedó el hombre herido. Bueno, a mí me parece que era lo mínimo que tenía derecho a hacer ese carabinero, porque si no hace eso, lo matan. ¿Qué habría pasado si lo matan? Nada. No habría llegado al Instituto Nacional de Derechos Humanos, no habría llegado el presidente, no se habría hablado de perseguir a los responsables, o se habría hablado de perseguir a los responsables, llevarlos a la justicia. Por supuesto, nadie habría sido responsable. La turba se habría desvanecido en su escondite. El hombre cometió el pecado mortal de disparar a las piernas de un tipo. Está detenido. Se amplió la detención. Se está investigando. Esas son las únicas acciones que sí lleva a cabo el gobierno. Sí las lleva a cabo si un policía está asociado de alguna manera a un acto que hace arriscar la nariz a los funcionarios del Instituto de Derechos Humanos o a los burócratas internacionales. Ahí sí corre todo el mundo, llega a la prensa además. Del conductor de camiones que resultó muerto después de estar agonizando por muchas semanas con quemaduras por todo el cuerpo, la prensa casi no tocó el tema. Creo que lo conté. Dijeron, se murió este señor. Si uno no hubiera sabido, no se hubiera acordado, habría pensado, bueno, hubo un accidente, hubo un fuego y el hombre se quemó, qué pena, nada más. No explicaron cómo había sido la situación, que había habido ahí un ataque de terroristas en el sur, encapuchados, que le prendieron fuego al camión, etc. No se dijo nada de todo eso. No se ha sabido nada de todo eso. Todo lo que hizo el presidente de la República fue ir a la zona en un momento dado y enviarle un saludo a los familiares de este caballero, el señor Barros. Flor de contento que deben estar los familiares de don Juan Barros. Estamos listos, estamos al otro lado. Barros puede estar ahora en el lugar donde esté, en el cielo o en el purgatorio, debe estar por lo menos contento de que mandaron un saludo a su familia. Bueno, ahí tenemos un responsable de que estas marchas sean cada vez más agresivas, de que los que se encuentran en posturas distintas respecto al plebiscito y respecto a todo en el fondo, respecto a cómo tiene que organizarse este país, porque lo del plebiscito es solo la punta del iceberg, como se dice. Estas personas crecientemente ya no están dispuestos a discutir, siquiera a oír por un segundo los argumentos del otro lado, sino que ya de lo que se trata es de destruirlos. Y para eso, primero que nada, organizarse con los de su propio bando para formar su propio ejército. Primera línea por un lado, las vanguardias por el otro. Esto va a terminar muy mal,
porque este gobierno ya demostró que es completamente incapaz de hacer otra cosa, salvo cuando se trata de atarle aún más las manos a la fuerza policial, cuando se trata de ampliar las detenciones, cuando se trata de sumariar policías, cuando se trata de fruncir las cejas y anunciar reformas. Ahí sí, ahí hay acción. ¿Qué les prometieron en la moneda? ¿Quién les prometió qué? Ya sabemos las promesas que probablemente se le hicieron a la señora Bachelet para que abriera las puertas de este país y fuéramos invadidos por 1 millón de extranjeros. Ya sabemos dónde está ahora la señora Bachelet. Bueno, ¿qué otros premios se han ofrecido? Y si no se han ofrecido premios, ¿qué es lo que están pensando? Están pensando en sus personas. No vaya a ser que quede del malo de la película. No vaya a ser que después no me dejen viajar porque en el mundo entero me van a considerar un monstruo y va a haber una orden de detención. No vaya a ser que paralicen mis inversiones fuera de Chile. No vaya a ser que me pinten en los libros de historia que escribe esta gente como el monstruo. Así que dejemos nomás que las cosas pasen. Por último, no va a ser culpa mía. Yo me lavo las manos. Crucifiquen al país. Yo me lavé las manos. Permítame continuar con mi bloque con KM Millas, un programa, o más bien dicho, una página web, kmmillas.cl, donde usted puede vender los kilómetros que tiene acumulados por sus viajes aéreos antes que la empresa aérea se los elimine, como ocurre cada cierto tiempo. Y si usted opera en algunos bancos y usa tarjeta de crédito, puede ser que ese banco también le esté dando millas, averígüelo. Esas millas, en vez de ser un número vacío, se pueden convertir en dinero. Entre a kmmillas.cl. Del Lago Club, ¿para qué hago el esfuerzo de levantar el tanque? Pesa bastante. Son 10 litros, así que son 10 kilos mínimo, más, qué sé yo, la densidad del detergente para la ropa es mucho mayor que el agua, así que deben ser 11 kilos. Bueno, es el mejor detergente, Lago Club. Hecho en Chile, diseñado en Chile, fabricado en Chile, distribuido en Chile, hipoalergénico, biodegradable. Viene en esta presentación que ustedes están viendo a mi izquierda, 10 litros que le duran una eternidad. Cuando se le termina, usted llama y le llevan a la casa otro tanque, el vacío se lo llevan para llenarlo para otra persona, el tanque no va a dar al medio ambiente, por todos lados, puro win-win. Lago Club, estimados amigos, el teléfono está ahí para llamar y pedir para su ciudad. Y para los señores o señoras que tienen una empresa donde los problemas siempre se concentran en el área administrativa, o sea, muchos problemas, Controller, empresa creada por contadores auditores para resolver esos problemas, con asesoría o con hacerse cargo de frentón de todo, para empresas pequeñas, medianas o grandes. Es una empresa formada por contadores auditores con 10 años de experiencia, 20 años de experiencia en grandes empresas internacionales y con el mejor software del mundo. Siguiéndonos los temas chilenos y relacionados con lo que hemos estado hablando, los transportistas de San Antonio, que tienen una asociación propia de ellos, más otros transportistas que no son de esa asociación, pero son colegas. Los camioneros es uno de los gremios donde es más fuerte la solidaridad, la unión entre colegas por la naturaleza de su trabajo. Uno los ve en los restaurantes, en las carreteras, restaurantes ideales para ir a comer porque se come exquisito y en abundancia. Los camioneros son muy especiales, son muy solidarios, tanto más solidarios porque trabajan solos en su camión. Y estos camioneros de San Antonio bloquearon por un largo rato el puerto de San Antonio por reclamando por la muerte de este señor Barros, que como les conté, como ya saben, murió hace unos días atrás, sin que hubiera mayor escándalo mediático como ocurre con en otros casos. Y uno de los dirigentes de este grupo de transportistas de San Antonio le pidió al presidente que se ponga los pantalones contra el terrorismo. Se refería naturalmente al terrorismo o las acciones combativas, dirían otros, que se viven o se vivían en la Araucanía solamente, porque ahora se están viviendo en todo el país.
Ahora, ¿qué pantalones se va a poner el presidente? Hace rato que los vendió todo el closet, todos los pantalones. Anda en short ahora, short políticos. Anunció además este dirigente que eventualmente el paro va a ser más grande y puede ser un paro total, no solamente unas horas, sino que días, y puede ser más grande, pueden sumarse otros gremios. Y ustedes, para los que no saben, porque son muy jóvenes, les voy a decir que uno de los factores que terminó por herir gravemente el régimen de Salvador Allende fue el paro de los camioneros. Porque los camioneros transportan una gran proporción de las mercaderías. Y el transporte de mercaderías es el que hace posible el funcionamiento de una sociedad industrial. O una sociedad en general ahora. Si no se pueden transportar las mercaderías, ya sea el producto terminado o los insumos, las empresas de cualquier tipo no pueden funcionar, no pueden vender ni pueden comprar. O pueden vender y comprar por teléfono o por internet, pero no van a recibir el producto y por lo tanto no les va a servir de nada. Es el sistema circulatorio de una sociedad, el transporte. Y el transporte por camiones, el transporte terrestre, es muy fuerte en Chile. No debiera ser así probablemente, debiéramos tener una proporción mucho mayor de ferrocarril, considerando además la estructura del país. Pero no es así. Esa es otra historia de por qué no es así. Ahí también hubo errores de un gobierno tras otro, especialmente el gobierno militar, que literalmente destrozó, o baldó, mutiló, dejó lisiados ferrocarriles del Estado por mucho tiempo. Recién se está recuperando y el negocio ha cambiado en su estructura. Además, ustedes ya saben, los automotores locales que van a ciudades o comunas cercanas a las ciudades grandes, como Valparaíso, Santiago. Pero en fin, el hecho es que los camiones son fundamentales. Si ellos paran, el país se para. Y yo entiendo que están bastante cabreados. Piensen ustedes en la cantidad de camiones que se han quemado en la zona de la Araucanía. Más de 500. O por ahí. Un poquito menos quizá, o un poquito más. Y ahora también con muertes. ¿Cuánto más van a aguantar los camioneros? ¿Cuánto más van a aguantar que en algunas partes tienen que pagar peaje a estos grupos armados para que los dejen pasar tranquilos? Vamos a ver qué pasa con los transportistas. Vamos a ver si el presidente logra conseguirse que alguien le preste pantalones y se los pone. A ver si le quedan bien. Esa es la otra. Una de esas le quedan muy grandes. Un hombre de mucha estatura que digamos. Le quedan, digamos, por todos lados, así bolsudo, largo, se tropieza con la bastilla. Sí, ¿para qué hablamos de los demás miembros del gabinete? Perdónenme, pero no quiero dar nombre ahora, pero no veo mucha reacción por ahí. Digamos, hasta el día de hoy uno revisa la prensa y escucha o ve los comentarios de las autoridades a propósito de cualquier brutalidad que ha ocurrido y vamos a encontrar las mismas huevadas, perdónenme. Como pasó con esto de Cavada. ¿Qué es lo que dijo el gobierno? Que uno de estos señores dijo lo siguiente, una frase muy que ameritaría cierto examen. Dijo, hay que rechazar la violencia, venga de donde venga. ¿Qué quiere decir con eso, venga de donde venga? O sea que hay una que es menos mala que la otra, pero igual tendríamos que retarla porque venga de donde venga. Si viene de este lado es mala. Si viene de este lado quizás no sea tan mala, pero igual venga de donde venga. Una cosa como eso significa. Haciendo diferencias. Pero en cualquier caso, aunque no haya sido esa la intención de quien dijo esa frase, ¿qué significa su rechazo, venga de donde venga? ¿Cuál es el efecto del venga de donde venga? ¿Se van a asustar las vanguardias o las primeras líneas? ¿Van a dejar de salir acompañando a sus marchantes con cascos, escudos y fierros o palos? ¿O bates de béisbol? ¿Qué clase de gobierno es este?, se pregunta uno. Yo he recibido montones de mail con hipótesis acerca del por qué. Algunos dicen de frentón que el gobierno está vendido a los comunistas. Otros dicen que tales y cuales autoridades los tienen amenazados, que hacen cualquier cosa les van a reventar sus inversiones fuera del país. Otros dicen que les han prometido cargos aquí y allá. Yo no creo eso. No creo en esa hipótesis.
Todo puede ser, pero me parece poco probable. Me parece más probable otra cosa que la hemos examinado aquí muchas veces, no la voy a volver a repetir, en el sentido que ellos son expresión de una desmoralización completa de la clase alta o dominante o la derecha chilena, después de un proceso de años de deterioro de sus propios principios, valores y creencias por una acción de zapa continua y poderosa desde la izquierda, o el progresismo, que lo llevó a sentirse que parece que no estamos en la razón, parece que podríamos estar equivocados, parece que somos cómplices de crímenes, parece que no somos buenas personas, parece que ya no tenemos derecho a creer en lo que creemos, parece que ya no tenemos derecho a decir en lo que creemos, parece que no tenemos derecho a mantener el orden nosotros. Yo creo que va por ahí la cosa. Antes de terminar con un tema que está creciendo día a día literalmente, que es el coronavirus, tengo algunas observaciones más que hacerles. Les recuerdo, estimados amigos, que está abierta las postulaciones para cursos para niños en espacioajedrez.com, curso online que va a dar el maestro internacional Pablo Tolosa desde abril hasta noviembre. Son 4 clases al mes y 2 sesiones prácticas, o sea, 6 sesiones al mes, una clase a la semana y una sesión práctica cada 2 semanas, para niños entre 6 y 17 años separados en 3 grupos de edad. Y les vuelvo a repetir que esto no es simplemente un tema de jugar mejor ajedrez, sino que de crear, en algunos casos, o mejorar en otros, la máquina mental, todos los mecanismos más importantes que tienen que ver con las funciones cognitivas superiores. Eso el ajedrez lo logra, como lo logran otras cosas, pero el ajedrez tiene la gracia adicional que es un juego muy apasionante y por lo tanto es más fácil por ese camino desarrollar esas funciones cognitivas. Entren a espacioajedrez.com, ahí hay un lugar donde se inicia el proceso de postulación. Y por supuesto, si todavía no han comprado la caja que ustedes están viendo a mi izquierda, háganlo ahí mismo, es una caja estupenda, trae las piezas, trae el tablero, trae una licencia para abrir todos los servicios de Espacio Ajedrez, que son muchos. Y para los que hacen diligencias en notarías, y todos los chilenos tenemos que hacer una al año por lo menos, si no más, para qué hablar de los abogados. Recuerden la página notarioexpress.cl que les permite acelerar enormemente el trámite. En vez de estar horas esperando turno, en 10 minutos están listos. ¿Cómo? Entra a la página Notario Express y ahí va a ver cómo. Se lo explico en 2 palabras. Usted busca el documento que necesita, la página le pide los datos que se requieren para ese documento, usted los pone, paga ahí mismo con los métodos habituales de internet. Y luego todo lo que tiene que hacer es esperar que se imprima el documento, que lo firme el notario y lo firme usted. 10 minutos promedio. Qué mejor. El coronavirus, estimados amigos, les voy a leer una carta muy interesante, un mail, y después voy a hacer un comentario sobre esto, que me envió una persona, y dice: le adjunto un comentario de una doctora de la Escuela de Medicina de la Universidad XXX, y ahora aquí viene lo que dijo esa doctora. Dijo: el coronavirus es un pánico mediático. Nos tiene muy impactados, consternados en la Escuela de Medicina. El COVID-19, o sea, el coronavirus, es un virus con poca significancia epidemiológica y con una mortalidad muy baja, menor que la influenza que nos visita todos los años, muy por debajo del ANTA, presente en Chile, y el brutal brote de fiebre Q, que tuvimos hace un año en 4 regiones de nuestro país. Lo que nos tiene de verdad impactados, continúa esta doctora, es el brutal efecto que puede tener lo mediático sobre cientos de sistemas, los sistemas sociales, que se han derrumbado con la aparición de esta pandemia. Aun cuando el virus es de poca monta, mucho menos complejo que muchas patologías que tenemos permanentemente, el manejo mediático ha sido tan impresionante que hoy tenemos a Estados Unidos con el problema de que quizás no tendrá teléfonos ni computadores en pocos días más. Nuestra fruta y cobre casi parados, cientos de mercados frenados frente a este pánico mundial. Lo hemos discutido en la escuela con los virólogos, con los infectólogos, los especialistas en enfermedades broncopulmonares, y todos nos encontramos helados ante el efecto brutal que ha tenido este virus en lo mediático, que como virus es poca cosa, pero que ha sido capaz de derrumbar sistemas productivos y financieros con una facilidad asombrosa. Bueno, yo no voy a discutir desde el punto de vista científico si este virus es menos o más letal que otros.
Me parece que es bastante letal, por lo que he estado viendo, la letalidad fluctúa entre el 3 y el 4%, no es poco, me parece que es mayor que la influencia, que es menos del 1%. Claro, depende de la cantidad de gente que alcanza a ser infectada, por supuesto. Así que eso no lo voy a discutir. Pero hay que entender este proceso. ¿Por qué efectivamente se ha producido este shock a nivel mundial, que por ejemplo en Italia ha significado que la cuarta parte de Italia ha sido, por así decirlo, encerrada en un closet? El norte de Italia ha sido declarado, por así decirlo, en cuarentena. La gente no se puede mover, no pueden haber reuniones. La policía y los soldados patrullan las calles para que la gente no salga porque sí. Y en otros países también hay cruceros con 5.000 personas que no pueden atracar al muelle porque hay 20 o 30 infectados que ya ha sabido y por lo tanto pueden haber otros 100 o 200 o todo el barco entero. ¿Qué es lo que está detrás de esto? Bueno, la cosa mediática por supuesto es importante, pero la cosa mediática es parte de un fenómeno más importante todavía o más global. En otros tiempos, cuando había una epidemia, por ejemplo, voy a nombrar la última epidemia en gran escala, la influencia española, que en 1918 mató a 50 millones de personas. Sí, escuchó bien, 50 millones. ¿Qué pasó en ese momento? Pasó que las actividades no se detuvieron, no se produjo esta alarma mundial, no se cerraron todas las fábricas o no se cerraron actividades, no se cerraron colegios. La gente siguió funcionando, algunos caían enfermos, algunos se morían, 50 millones. ¿Por qué? Porque simplemente no había televisión o internet, en parte, pero principalmente porque no existía lo que hoy existe. Hoy la gente, toda la gente del planeta, tiene expectativas y demandas de salud completamente distintas a las que tenía la gente en 1918. Y es una de las razones por las cuales los sistemas de salud están con graves problemas en todas partes del mundo. La gente, toda la gente, y no unas pocas personas, ya no aceptan la posibilidad de contagiarse con algo, de enfermarse y de no recibir ningún tratamiento o recibir un tratamiento insignificante como una fatalidad, como algo que trae la vida, estará de Dios. La gente exige y demanda toda la salud del mundo. La gente no está dispuesta a aceptar enfermarse y morir, o siquiera enfermarse. El pueblo ya no está en esa actitud fatalista de, bueno, si me toca, me toca. Es como el juego de la viroca, al que le toca, le toca. Ya no. Todo el mundo pretende ser cuidado, ser salvaguardado. Y los estados, por consiguiente, responden a eso, no pueden dejar de hacerlo. Los estados responden a esa demanda, como antes no lo hacían. Si ustedes examinan con detalle las reacciones que se produjeron, no voy a hablar del siglo XIV, en 1918. Si ustedes ven fotos, por ejemplo, de qué cuidados recibían los que se enfermaban, de cómo era tomado este asunto, cómo reaccionaban los estados nacionales, ustedes van a ver que la diferencia es inmensa. Ahora los estados parten de la base de que tienen que tomar un 400% de responsabilidad con respecto a sus poblaciones, que son demandantes, que son políticamente mucho más poderosas y por lo tanto a las cuales hay que escuchar, que lo quieren en 1918. La gente siente hoy que tiene derecho a un 100% de salud, o por lo menos tiene derecho a que se intenten todos los recursos habidos y por haber para salvaguardar su salud. Y no es meramente cuestión de que la gente se quede de brazos cruzados, continuando con sus actividades normales, esperando no tener mala suerte y enfermarse. Es una actitud distinta de la población mundial, por lo menos del mundo occidental, que yo sepa, no sé cómo será en África, en sociedades, digamos, que puedan estar en otras condiciones, pero me parece a mí que a nivel planetario la gente tiene otra actitud y los estados tienen otra actitud ante la situación y por lo tanto se toman medidas que antes no se habrían tomado. En 1918 no se cerraron todos los colegios, ni se cerraban fábricas, ni se dejaban barcos sin atracar. Desde luego no existían cruceros con 5.000 personas, pero no se hacía. No se tomaban esas medidas. Se tenía una actitud más relajada, o si ustedes quieren, más descuidada,
más despreocupada. Y la gente misma se lo tomaba de esa forma. Ahora es muy diferente. Multipliquen eso por el efecto acumulativo de los medios que viven de este tipo de situaciones. Los medios caen de rodillas agradeciendo al Señor cuando hay guerras, cuando hay terremotos y cuando hay desastres, porque eso les da público, les da rating, les da ventas del diario, de las noticias, etc. Entonces la cosa se multiplica y se multiplica. Ustedes abran cualquier portal del Internet y el 90% del material tiene que ver con el coronavirus ahora. Yo no estoy diciendo todo esto porque me parezca que sea malo que sea así. No estoy diciendo que esto es una laraca excesiva. Estoy diciendo que estas son las condiciones anímicas, sociales y políticas en virtud de las cuales una epidemia, cualquiera que sea su grado de letalidad, produce un efecto que en otros tiempos no se habría producido, aunque hubiera sido más letal incluso que está el coronavirus. La gente siente que tiene un derecho absoluto a la salud y que el Estado tiene que hacer todo lo necesario. Incluso si va contra su gusto personal en un momento dado. Pero aquí viene otro factor, junto a esta demanda absoluta de los pueblos y a esta aparente reacción absoluta de los estados, nos encontramos con, esta es la tercera pata del fenómeno que explica lo que estamos viendo, la inoperancia, pues. He seguido hoy día, estuve estudiando con detalle, o sea, no hoy día, ayer cuando hice este programa para ustedes, qué ha ocurrido con el tratamiento de un barco, un crucero que se llama el Princess no sé cuánto. Todos los pasos, desde que se detectó el primer enfermo, los procedimientos que se siguieron en el barco, las decisiones que tomó el doctor jefe de la compañía naviera que gestiona ese barco, las decisiones que tomaron las autoridades japonesas, donde atracó ese barco, toda la cadena de decisiones, y en toda esa cadena de decisiones se ven un error tras otro, derivado muchas veces por el deseo de unos de no crear eso que llaman pánico, que no cunda el pánico, o en otras palabras, que no se eche a perder el negocio. No asustemos a los pasajeros, que no hagamos pensar de que viajar en un crucero es algo peligroso. Disminuyamos, tomemos las mínimas medidas de protocolo cuando hay epidemias. Errores humanos, errores institucionales, intereses institucionales, a veces intereses nacionales. Entonces tenemos una demanda absoluta del pueblo, en teoría una respuesta absoluta del Estado y después, y en tercer lugar, una inoperancia absoluta de la respuesta. Por eso que dije el otro día que todas estas medidas de contención van siempre varios pasos detrás. Siempre hay gente que alcanza a contagiar a otra gente y así, por distintos caminos, se va produciendo la infección. Yo voy a poner un ejemplo muy simple. Si usted tiene una pradera reseca, totalmente reseca, usted la puede inflamar muy rápido con un lanzallamas, por supuesto, se va a quemar rápido. Pero incluso con un fósforo, de una forma o de otra se va a quemar también la pradera completa. La causa puede ser muy pequeña. En el caso de una epidemia que se basa en el contagio, usted puede contener muchas cosas, pero puede contenerlas mal, puede contenerlas a media, o es imposible contenerlas todas aunque usted haga todo lo posible, y por lo tanto el contagio igual va a suceder por otro lado. Porque la única forma de que pudiera existir una contención absoluta sería que todos los habitantes del planeta nos encerramos en nuestras casas, y dentro de nuestras casas nos encerramos en una pieza y no tenemos ningún contacto unos con otros, de forma que al cabo de un mes o dos se mueren los que tenían que morirse y se curan los que tenían que curarse y no se infectan los que no se infectaron y el virus muere por falta de huéspedes. Pero eso es imposible. Así que esa es la situación. Este es un fenómeno no solamente mediático, como dicen estos infectólogos, estos especialistas, es un fenómeno sociológico y tiene que ver con las nuevas estructuras de demanda de los pueblos, con los medios de comunicación, con los deberes que los estados sienten que tienen que cumplir y finalmente con la mecánica misma de la epidemia que de todas maneras vence y salta todas las barreras porque las barreras son a medias o son mal puestas o son puestas tardíamente. El resultado neto de esto es lo que dicen estas personas, que cientos de sistemas, se refieren a sistemas de salud, sistemas económicos, sistemas sociales o subsistemas dentro del sistema, se detienen, se paralizan. De manera tal que estamos viendo aquí día a día cómo crece este fenómeno,
La otra vez les dije, cuando teníamos 2 contagiados en Chile, esto antes de que termine el fin de semana, vamos a tener bastantes más. No era difícil hacer ese pronóstico, ya creo que tenemos 8 o 9 en Chile. Que se sepa, porque los que se contagiaron y fueron detectados seguramente contagiaron a otras personas también. Y esto puede convertirse en un factor importante de cambio histórico. Como mínimo va a producir una recesión o una disminución del ritmo económico muy brutal. No solamente en nuestro país, por cierto, que ya empieza a notarse, sino que en todo el planeta. ¿Y qué cambios va a traer eso? Bueno, quién sabe, ya iremos viendo a medida que transcurra el tiempo. Y bueno, sería todo por hoy. Muchas gracias. Acuérdense que ya está en el aire el 3er capítulo de Matiné Muy Noche con el tema de las películas de guerra. Y para esta semana prepararé 1 o 2 programas más. No sé exactamente qué tema, pero hay muchos temas interesantes sobre películas, sobre género, sobre experiencias relacionadas con el cine, etcétera. Yo espero que me acompañen. Hemos tenido una buena recepción del programa, pero obviamente que quiero tener la máxima recepción posible. Así funcionan todas las cosas. Hoy en día, si usted no tiene una tasa de éxito importante, estamos. Houston, we have a problem. Muchas gracias y será hasta mañana.